Contamos con un especialista que desde el ámbito de la academia, pero también de la regulación y de la función pública ha tenido un importante acercamiento a los medios de comunicación y las telecomunicaciones. Y nos va a ilustrar, pues, para conocer el modelo, digamos, español, pero también con sus especificidades, ¿verdad? De las autonomías, porque ese es lo que le da, digamos, el tono específico para hablar de el audiovisual y las telecomunicaciones en un entorno convergente. Entonces, doctor Barata, platíquenos, digamos, cuáles son las características que tiene el sistema de medios de comunicación audiovisual en España. Bien, España ha tenido, yo creo que una liberalización tardía de los medios de comunicación. De hecho, la ley que realmente podemos considerar que liberaliza el sector audiovisual no se aprueba en España hasta el año 2010. Hasta ese momento, y creo que eso es una situación que había existido en México y no sé si continúa existiendo, incluso los prestadores privados de televisión eran considerados concesionarios de un servicio público estatal. Esa ficción, en cierta medida, acaba en el año 2010. La verdad es que España ha hecho una evolución en el sentido de ir introduciendo la televisión privada, determinadas fórmulas de televisión privada a partir del año 1988. En España lo que ha sucedido también es una proliferación y descentralización de lo que es la televisión pública, porque lo que es la antigua televisión de Estado, de franquismo, se convirtió después en la televisión de servicio público que hoy representa Radio Televisión Española, pero a partir de los años 80 empezaron a aparecer televisiones públicas a nivel de las distintas regiones. Yo creo que Cataluña es un ejemplo muy especialmente ilustrativo de la existencia de un servicio público audiovisual de carácter regional para el impulso de una lengua como es la lengua catalana. Incluso en España tenemos ese tercer nivel, que es el nivel de las televisiones locales, televisiones públicas locales. Vinculado al proceso de transición digital que se completó en el año 2010, hemos llegado a una situación en la cual en esos tres niveles, Estado, regiones y nivel local, tenemos una gran pluralidad de medios de comunicación, tanto públicos como privados, basados en muy buena medida en un sistema de difusión terrestre y en abierto. Es decir, en España existe el cable, existe el satélite, pero básicamente el consumo de contenidos audiovisuales se lleva a cabo por estos mecanismos. Y lo que es cierto es que, si bien desde un punto de vista técnico la transición del analógico al digital se llevó a cabo de forma ejemplar, quizá desde un punto de vista económico la planificación no fue tan acertada, porque de hecho en estos momentos la sensación es de que sobran canales. Incluso muchas compañías que en su momento lucharon por obtener una nueva licencia digital, en estos momentos se están planteando qué hacer con ella e incluso en algunos casos se ha retornado. También hay que decir que en mitad de todo este proceso ha impactado una crisis hasta cierto punto inesperada, que yo creo que eso ha acentuado el problema de la crisis o de la mala planificación económica de la transición digital. Pero en estos momentos, por tanto, estamos en un momento de redefinición del panorama audiovisual, de replanificación un poco de los distintos espacios audiovisuales para avanzar hacia un modelo quizá más consistente, quizá más reducido, más concentrado, en el cual exista un cierto grado de eficiencia económica en ese negocio. Veremos, cómo se desarrolla esta cuestión. En todo caso, es muy importante, yo creo que para entender la importancia de la transición del analógico al digital y que esto se haga bien, para entenderlo bien, hay que entender que esa liberación de espectro radioeléctrico sirve después para disponer de lo que se llama el dividendo digital, es decir, toda aquella cantidad de espectro que puede ser utilizada para prestar otro tipo de servicios de mucho más valor añadido y que respondan mucho más a las necesidades y a las características de una sociedad convergente, es decir, en un terreno en el cual los broadcasters tradicionales
pierden una parte de ese espacio central que tenían para que otros actores que prestan servicios mucho más diversos y en clave mucho más convergente puedan tener su espacio. Por tanto, por eso es importante conocer bien o ser consciente de cómo está España, porque de la evolución del sector audiovisual en España y de la correcta evolución de ese sector dependen muchas cosas. Doctor Barata, pues ya introdujo los temas importantes, candentes con la transición a la televisión digital. Platíquenos para nuestras audiencias en México, en América Latina, de Mediatelecom, porque los procesos son distintos. Por ejemplo, en México fue resultado de un decreto presidencial. Es una transición escalonada, debe concluir en 2015. Hay una hegemonía de los medios privados y estas televisoras, digamos, buscan detener el famoso apagón analógico. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron las políticas muy precisas de este apagón analógico en España previo a lo que será el segundo dividendo digital? Bien, lo primero que hay que dejar claro, y usted, de hecho, al formular la pregunta ya lo ha planteado así, es que estamos ante una decisión que es una decisión política. La manera como se lleva a cabo la transición del analógico al digital, en la forma como se lleva a cabo, hay un elemento importante de decisión política y de modelo político, y que evidentemente está condicionado por muchos factores, y uno de ellos seguramente también es el poder que las grandes corporaciones mediáticas en una determinada sociedad tienen con relación al poder político, ¿no? Es decir, habrá mucho mayor margen de maniobra para el gobierno en aquellos casos en los que exista una mayor diversidad y pluralidad de medios y estos estén más fragmentados, respecto de otras situaciones en las cuales puede existir una compañía casi hegemónica que es capaz de ejercer sobre un determinado gobierno una determinada presión para que regule en el sentido correcto o en un sentido favorable a su modelo de negocio, ¿no? En España nosotros nos avanzamos a 2010 y fuimos uno de los primeros países en Europa en llevar a cabo un apagado completo analógico para hacer un encendido digital. Ahí, digamos, hubo una decisión política, es decir, si nos entretenemos mucho, si vamos de forma demasiado pausada, corremos el riesgo de por el camino perdernos, ¿no? Y al final la decisión fue decir, no, el día X, que fue el 3 de abril del año 2010, se acabó la televisión analógica en España, ¿no? Y se marcó una fecha que además, eso sí hay que tenerlo en cuenta, coincidía sustancialmente con lo que era la fecha en la que terminaban las concesiones o licencias analógicas otorgadas también. Es decir, ahí había también una contingencia específica. Había una renovación en ese momento. Exacto. Entonces, digamos, el modelo que se siguió fue el de poner en marcha una serie de políticas públicas a diversos niveles, tanto a nivel nacional como a nivel regional, para llevar a cabo esa transición. Una presencia moderada de lo que sería la subvención pública, sobre todo en aquellos casos en los que determinadas personas necesitasen una ayuda para adquirir el correspondiente decodificador, etcétera. También hay que decir que ahí el mercado ayudó mucho, porque llegó un punto en el que un decodificador simple costaba menos de 20 euros, lo cual, digamos, era asumible. Lo que pasa es que hubo también que hacer un cierto esfuerzo para garantizar una cobertura adecuada incluso en zonas difíciles, porque el problema que existía con la TDT es que había algunas zonas montañosas que en analógico podían recibir una señal débil, y ellos ya estaban acostumbrados, pero en digital usted sabe que o se recibe o no se recibe, y estas personas en digital pasaban del 1 a 0, digamos, ¿no? Entonces se hizo un cierto esfuerzo para estimular, digamos, una transición universal a la TDT, acudiendo y estimulando también tecnologías de transmisión alternativas a la terrestre, por ejemplo la satelital, para permitir que quienes no pudiesen, por estar en una zona, digamos, difícilmente accesible por la vía terrestre, pudiesen acceder por otros mecanismos. Y la verdad es que en ese sentido ha sido exitoso, ¿no? Usted no encontrará en España nadie que diga, con esto de la digitalización he perdido, no me llega, etcétera. Eso, la verdad,
es que se hizo bastante bien. Después, desde el punto de vista de quién entra, quién sale del analógico y después entra en el digital, el modelo fue básicamente mantener un cierto statu quo, ¿no? Es decir, que quien estaba presente en el mundo analógico iba a seguir estando presente en el mundo digital, abriendo la puerta a la entrada de un número reducido de nuevos entrantes. Nuevos entrantes que después, digamos, yo creo que la situación de crisis y una suma de factores ha demostrado que no han sido lo exitosos que podían haber sido, y algunos de ellos han subcontratado ya sus canales, etcétera, porque sus modelos inicialmente pensados no funcionaron. También hay que distinguir entre los viejos, los ya existentes, que durante un periodo relativamente largo de tiempo, hasta 2010, pudieron disfrutar del derecho del simulcast, es decir, de emitir simultáneamente en analógico y en digital. Sí, exacto. De tal modo que poco a poco, digamos, servía para ir reconduciendo a la gente hacia el canal digital. Mientras que los nuevos, los que obtuvieron la nueva licencia, aunque estuviésemos en periodo de simulcast, no podían, tenían que ir ya directamente al digital. Y también lo que se produjo fue una cierta inversión pública en el sentido de trasladar los canales digitales, los canales analógicos públicos, de servicio público, también al entorno digital. Que eso es lo que generó, digamos, que los canales, por ejemplo, de Radio Televisión Española o los canales de la televisión pública catalana se aumentasen claramente, y aumentasen su oferta. Lo que es verdad también es que ahora, con la crisis económica, tanto públicos como privados se ven con dificultades para llenar todo aquel espacio que en un momento dado les fue dado. Porque hay que tener en cuenta además que en ese momento hubo también un proceso que yo creo que vale la pena que quienes nos escuchan lo sepan, que fue una decisión un poco delicada del gobierno, consistente en quitar la publicidad de Radio Televisión Española. Que eso nos convirtió en un caso único en Europa, y único en el siguiente sentido. Es verdad que en modelos como perdón, el de la BBC no hay publicidad, pero por el contrario en canon, ¿no? El ciudadano paga un canon, una tasa específica para el mantenimiento de la televisión pública, y eso sucede, por ejemplo, también en Francia. En España se eliminó la publicidad, pero aquí nadie paga ningún canon, lo cual ha dado lugar a una importante crisis financiera por parte de la televisión pública española. Precisamente una de las promesas de la televisión digital, aunque ustedes tienen su propio estándar, el que le llamamos el estándar europeo, ¿verdad? Y ya me explicará técnicamente cómo está el tema de la multiprogramación, justo para que entren más opciones de televisión. Pues es la pluralidad, es decir, usted me explicaba que políticamente se decidió que quienes ya tenían una participación en analógico continuaran en digital, pero con la entrada de nuevos actores a la televisión directamente digital. Y justo usted mencionaba en la primera respuesta que parece ser que son muchos canales, que esa diversidad es difícil de sostener financieramente, sobre todo, y afecta además a los medios públicos, y que forman parte, digamos, del Estado, porque es un servicio público, a diferencia de México, por ejemplo, que es un servicio de interés público, y eso jurídicamente tiene otras implicaciones. El tema de la pluralidad, de que haya más opciones en la televisión digital, nos está diciendo que ha sido complicado. ¿Cuáles han sido realmente las implicaciones de esta situación en España? Bueno, de entrada, en España, vinculado a esos problemas que acabamos los dos de mencionar, ha entrado en crisis una cuestión que era casi un dogma de fe en este país, que era que la televisión era gratuita. Es decir, en España, contrariamente a otros países del mundo y en América Latina también, en España la televisión había sido siempre gratuita. Y la mayor parte de ciudadanos están acostumbrados a consumir gratuitamente la televisión y no conciben un modelo televisivo en el que la gratuidad no juegue un papel central, ¿no? Y la situación actual nos ha llevado a replantear esta cuestión e incluso a permitir que algunos de los canales de TDT
en estos momentos ya no sean gratuitos, sino que sean de pago. Sobre todo aquellos que ofrecen contenidos premium, digamos, aquellos que tienen un especial interés, etcétera. Eso no estaba en el modelo inicial. Hubo que hacer un cambio para permitir la posibilidad de que hubiese canales de pago. Porque es verdad que existen los canales de pago de cable y de satélite, pero forman parte o integran una parte muy pequeña del mercado. Aquí la cuestión es, sobre todo uno de los problemas principales se dio en el nivel local. No ya incluso regional, sino incluso a nivel local. Por ejemplo, Cataluña se hizo una división del territorio en unas 30 y pico demarcaciones, y usted se encuentra a veces con territorios que tienen muy pocos kilómetros cuadrados, que el plan técnico les da una televisión pública y 2 privadas de carácter local, ¿no? Lo cual, escrito sobre el papel, queda muy bonito, ¿no? Pero después, si usted se da cuenta de cuánta población hay en ese territorio, los posibles anunciantes que puede haber, se da cuenta de que eso no es viable en absoluto. Es decir, el problema que hubo aquí fue una falta de análisis de viabilidad de todo lo que se pretendía hacer, ¿no? Es decir, la idea esta de que, primero, de que como tenemos mucho espectro, vamos a darlo todo, ¿no? Y después, bueno, vamos a hacer un reparto que responde más a criterios políticos y de intentar satisfacer, acabar, digamos, porque al final si tú puedes repartir mucho, a distintos niveles territoriales, acabas teniendo mucho poder, ¿no? Entonces yo creo que hubo ahí un exceso de optimismo y un exceso de mirar las cosas solamente sobre el plano, ¿no? Otra cuestión que yo creo que vale la pena destacar al hilo de todo esto es que, por ejemplo, una de las promesas de la TDT fue la interactividad. No siempre nos decían, no, es que ahora con la TDT no solo usted podrá ver con mayor calidad y muchos más programas, no, es que además con la interactividad usted podrá votar, participar en concursos. Incluso había gente que en España hablaba no hace tantos años del T-gobierno, no el e-gobierno, sino el T-gobierno. Es decir, usted a través del televisor y con la interactividad usted podrá hacer su declaración de la renta o consultar, etcétera, ¿no? Bueno, aquí la cuestión es que por motivos obvios ningún operador o prácticamente ningún operador en estos momentos está ofreciendo interactividad. Incluso recuerdo que cuando nos comprábamos terminales de televisión justo en el momento de la transición, todo el mundo te decía, no, pero tienes que comprarte un terminal que admita la interactividad, porque no todos, algunos eran simplemente incorporaban un decodificador pero que no permitía la interactividad. Entonces, ¿y por qué no se está cumpliendo esta promesa? Por motivos económicos. El operador, por una suma de motivos, principalmente el económico, ¿no? Porque el operador de televisión dice, oiga, ya tengo bastante con llenar todo esto de contenidos como para que además yo tenga que invertir en los contenidos interactivos. Segunda cuestión de carácter técnico. Yo creo que eso es especialmente importante. ¿Qué sentido tiene la interactividad de la TDT en un mundo en el que existe Internet? Porque yo creo que cuando se pensó la TDT y la interactividad, todavía no se pensaba en las segundas pantallas, ¿no? Es decir, hoy en día la gente ve la televisión convencional, no es que haya dejado de ver la televisión convencional, pero si quiere interactuar, si quiere votar, si quiere comentar, tiene su tablet, y a través de esa tablet está haciendo las interacciones. Y eso es mucho más fácil, incluso a través de la misma página web del canal de televisión en cuestión. Eso es mucho más fácil que la interactividad, digamos, más convencional de la TDT, en la cual el principal problema técnico es que no había un buen canal de retorno fiable. Es decir, tú tienes el canal de llegada, pero después tener un buen canal de retorno era una cosa mucho más complicada. Por lo tanto, existiendo digamos, Internet, existiendo lo que podemos llamar las segundas pantallas, el concepto de la interactividad a través de la TDT se ha convertido en algo completamente pasado de moda. La gente interactúa, es verdad, interactúa mucho, pero con el teléfono móvil, con la tableta, no necesita interactuar directamente con la televisión. Y ese es un motivo también que, si me permite una reflexión de carácter más general, y me sabe mal hacerla
digamos, con relación a una audiencia latinoamericana, porque yo creo que en Latinoamérica quizá hay una ilusión consistente en decir, bueno, la TDT es el futuro, es casi el fin de la historia, es la tecnología definitiva, pero yo creo que, hombre, yo no llegaré a decir que la TDT ha nacido muerta, porque eso será, quizás sería un exceso y al menos no lo diré aquí. Pero, bueno, quizá la TDT, en el momento en que muchos países de América Latina se dé el salto, será una cosa más del pasado que del presente. Porque si vamos hacia redes de banda ancha que permiten el acceso a servicios convergentes a través de todo tipo de terminales, ¿qué sentido tiene tener la TDT? Ya sé que, es decir, nos ha venido muy bien porque hemos limpiado el espectro, ¿no? Nos viene bien porque es verdad que la televisión convencional todavía juega un papel importante, sobre todo en sectores de la población que no están acostumbrados ni educados en el consumo de nuevas tecnologías. Por tanto, la TDT convencional consumida a través de un terminal de televisión convencional juega todavía un papel y lo jugará en España y también en muchos países de América Latina, pero es verdad que no es aquella tecnología última y definitiva que iba a solucionar todos nuestros problemas y que constituía un poco el fin de la historia. Yo creo que en 10 años, quizá en Europa, en muchos países, no tendremos TDT. Simplemente habremos decidido utilizar todo el espectro para otras cosas, para prestar otro tipo de servicios directamente a través de lo que son las redes de datos y prescindiendo pues de la televisión. Lo cual es también, si me permite, un cambio significativo, porque ahí hay una tensión que no es solo tecnológica y regulatoria, sino que además es una tensión económica, en el sentido de que los broadcasters, que eran los antiguos amos de la cadena de valor, ahora van a perder esa posición de dominio. Por lo tanto, ahí también hay una batalla importante, porque si realmente entonces gestionamos el espectro de forma distinta, quizá a partir de ese momento quien va a dominar el terreno no va a ser el broadcaster, sino que va a ser la gran compañía de telecomunicaciones. Y ese es un cambio importante. Pues precisamente entra el tema interesante, delicado de su segundo dividendo digital de España, que además están dedicando un presupuesto para limpiar el espectro y dejarlo disponible para banda ancha móvil, ¿verdad? Precisamente estos servicios de cuarta generación, interactivos por definición a través de internet de banda ancha, y pues no solo en España, en toda Iberoamérica y en todo el mundo es un tema de conflicto entre los radiodifusores tradicionales, que aquí hay muchos públicos. Si me permite solo un matiz, pero yo creo que es importante, vinculado a la actualidad española. En estos momentos hay un pequeño obstáculo a todo esto, que es que el Tribunal Supremo ha anulado una parte de las adjudicaciones automáticas que se hicieron de canales digitales porque ha entendido que hubiesen tenido que salir a concurso. Que ese automatismo, digamos, plantea un problema jurídico. Por lo tanto, en estos momentos el Ministerio de Industria español está pensando qué hace. Si abre un concurso, si ejecuta la sentencia en su literalidad o no. Porque en estos momentos hay una parte, porque se dio la circunstancia que en el momento de hacer la transición digital entró en vigor una normativa que obligaba a hacer el concurso. Por lo tanto, aquello que se había previsto originalmente, que era dar una licencia a cambio de otra, dice el Tribunal Supremo que a partir de un determinado momento ya no se podía hacer. Por lo tanto, hay una parte de los operadores que en estos momentos están en una cuerda floja. Por tanto, antes de saber en España cómo gestionamos el dividendo digital, primero hay que saber qué dividendo digital tenemos. Y para saberlo hay que clarificar este pequeño embrollo jurídico que tenemos desde hace 2 meses. Es decir, permita ese matiz que todavía complica todavía más las cosas, insisto, y que un ministro de Industria, yo creo que fue con ocasión de la inauguración del Mobile Congress aquí en Barcelona, dijo que en estos momentos los servicios del Ministerio de Industria están analizando exactamente cómo solucionar este problema. Pues precisamente España ha ido muy deprisa en estos procesos, prácticamente sufriéndolos conforme va avanzando en ellos, el tema de muchas señales de televisión, cambiar el modelo para que ahora se cobre, que es algo casi impensable, ¿no? Incluso, y a la vez la viabilidad de los medios públicos. Sobre este último tema, antes de regresar al dividendo digital, a la banda ancha,
En los países de Latinoamérica no tenemos tanto esa tradición de los medios públicos, los modelos europeos de monopolio estatal, pero fuertes esquemas de medios de servicio público, y en América Latina el predominio privado. Sí. Y en nuestra región prácticamente se ha olvidado a las señales de radiodifusión pública, y en España sí se han tomado en cuenta por su propia tradición. Pero finalmente, ¿cómo hacerlos transitar? ¿Cómo evitar que sea un traspiés financiero y que sean viables en la generación de contenidos, en el apoyo del Estado, y no se corra el riesgo, como quizá ocurrió en España, de que al abrir la publicidad se corre el riesgo también de la calidad de los contenidos? Sí, bueno, eso es un reto fundamental para el servicio público, es decir, entender cuál es su papel en un entorno digital, ¿no? Y saber adaptarse al mismo sin perder sus objetivos fundamentales. El servicio público existe por un determinado motivo, básicamente, que es el hecho de que el mercado no proporciona aquellos contenidos suficientemente plurales a los que puede aspirar o puede necesitar un determinado ciudadano. Porque es verdad que nos movemos en entornos en los que puede haber muchísimos canales, ¿no? Incluso canales que son propiedad de empresas distintas, pero que ofrecen contenidos muy parecidos, ¿no? Porque van a buscar aquellos contenidos que resultan más baratos y más interesantes desde el punto de vista de los anunciantes, que quieren llegar, por ejemplo, a un público joven, con poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Por tanto, otro tipo de contenidos que no atraen a un público considerado comercialmente interesante se quedan de lado. Y esa es una situación que incluso en un entorno de mayor pluralidad, de digitalización, continúa existiendo, y yo creo que sirve para explicar la necesidad de unos medios públicos, es decir, para proporcionar aquellos contenidos que no necesariamente son ofrecidos por medios privados, para proporcionar aquella información más elaborada, más contrastada, que quizá a los medios privados no les resulta económicamente atractivo ofrecer. Yo creo que aquí el ejemplo de la BBC en el Reino Unido es fundamental, es decir, el papel que continúa jugando no solo a nivel británico, sino a nivel de todo el mundo, la BBC como entidad que en un momento dado es confiable para saber qué está sucediendo informativamente en el mundo. Pues yo creo que eso es fundamental. Lo que entonces hay que lograr es también modelos de financiación que sean viables, porque realmente, sobre todo en un contexto de crisis fiscal como la que tenemos en España y en toda Europa, la justificación de la subvención a la televisión pública y un gasto ingente de dinero público en la televisión pública, resulta cada vez más difícil. Por lo tanto, yo creo que la televisión pública tiene que repensarse también desde ese punto de vista. Yo creo que los modelos de la tasa específica, yo creo que acaba siendo la mejor forma para ir a buscar una financiación específica. Un recurso moderado a la publicidad no es de por sí malo. Un recurso moderado a la comercialización de sus productos tampoco. Es decir, por ejemplo, que una televisión pública pueda en un momento dado cobrar por ofrecer sus contenidos a través de unos determinados canales de distribución, por ejemplo, parece una forma razonable de financiarse. Ahora bien, siempre hay una condición, que yo creo que hay que garantizar la universalidad del acceso a los contenidos de las radios y televisiones públicas, y hay que evidentemente garantizar unos determinados niveles de calidad, porque si realmente entramos en una dinámica de pura competición con los prestadores privados, entonces evidentemente pierden su lógica y su justificación. Precisamente en el tema de más pluralidad, de más diversidad, usted mencionaba algo muy fuerte: la televisión digital nació muerta, ¿no? En el sentido de... He dicho que no me atrevía a decirlo en esos términos, pero que hay quien lo dice en esos términos, y quizá en algún otro contexto lo he dicho en estos términos. En el sentido de las dificultades que enfrenta con la interactividad, competir con la interactividad de Internet y las redes de datos, bueno, es precisamente el siguiente paso que quieren dar, de liberar espectro para banda ancha móvil. ¿Cuál es aquí el tema de conflicto? ¿Cómo se juega el derecho de los radiodifusores a continuar
en su mercado, en sus modelos de negocios que han sido exitosos durante más de 50 años, que han visto complicaciones con la televisión digital, y los operadores de telecomunicaciones que necesitan espectro para estos nuevos servicios que demandan muchos datos, que está creciendo con los smartphones. Entonces, ¿cómo se está viendo este conflicto? Ya me mencionaba el tema judicial que viene a embrollar aún más la situación, pero ¿cómo busca España salir ante un desafío que es inminente? Bien, ante todo hay que destacar que en estos momentos hay una parte del espectro que continúa dedicada a los broadcasters, digamos. Por lo tanto, tienen su espacio. Aquí la cuestión, no obstante, es relevante, porque es verdad, por un lado, que la televisión, tal como la entendemos, la televisión convencional, no desaparecerá, ¿no? Por ejemplo, ayer, aquí que hoy es sí, cuando hacemos esto es 27 de febrero, ayer 26 de febrero en Barcelona se jugó partido Barcelona-Real Madrid. Bien, no hay otra forma mejor de acceder a eso que a través de la televisión convencional. Y cuando digo la televisión convencional no digo el receptor de televisión convencional, sino digo el formato comunicativo de la televisión convencional en directo, en la que no hay una interacción. Yo me siento y veo partido de fútbol y hay alguien que me lo está ofreciendo, una cadena de televisión, ¿eh? No puedo verlo en vídeo bajo demanda o en diferido porque, en fin, pierde toda su emoción. Es decir, la televisión convencional en directo para eventos de estas características continúa siendo un medio fundamental. Del mismo modo que a fecha de hoy el cine, que había gente que decía que el cine desaparecería, para ver un gran estreno de una película en 3D en una pantalla grande, continúa teniendo su sentido, del mismo modo que lo tiene el teatro, del mismo modo que lo tiene la radio, que también se decía que desaparecía, o que lo tiene el teatro, digamos, ¿no? Es decir, o la prensa escrita, es decir, los medios se van acumulando, no es que un nuevo medio haga desaparecer los otros. Por tanto, yo creo que hay futuro para la televisión, digamos, en el entorno de convergencia, del mismo modo que hubo futuro para la radio después de la invención de la televisión. Ahora, es cierto que aquí hay un cambio importante, y ese cambio viene determinado, como sugería yo antes, por el hecho de que los broadcasters que estaban antes en el centro de la cadena de valor dejan de estarlo. ¿Por qué? Porque, digamos, tienen ahora un pequeño nicho, pero en el ámbito de los contenidos audiovisuales se encuentran de que hay otras plataformas de distribución que son controladas por otro tipo de operadores, que son, por ejemplo, los operadores de telecomunicaciones, que pueden jugar un papel muy importante, y además nos encontramos con una específica situación. Es posible que en el mercado internacional de los derechos un operador de telecomunicaciones tenga una mayor capacidad de negociación para obtener en un momento dado los derechos de un mundial de fútbol o de unos Juegos Olímpicos que un operador tradicional de televisión. Claro, y ahí sí que la cuestión se va a tensionar cada vez más. Y por eso hay quien dice que los operadores de televisión solos, aunque les garanticemos un pequeño reducto del espectro todavía, solos no podrán sobrevivir, porque se encontrarán con la presión competitiva proveniente de las telecoms, que no solo, digamos, estarán en capacidad para ofrecer los mismos servicios y con mayor calidad e interactividad, sino que además tendrán una mayor capacidad en un momento dado para acceder a contenidos, para poder contratar en exclusiva contenidos que no las televisiones. Porque si tú en un momento dado, como operador de telecomunicaciones, puedes ofrecer un paquete a tus clientes que incluya la telefonía móvil, los datos y además los derechos de la liga de fútbol, pues hombre, eso va a resultar mucho más atractivo y mucho más competitivo que no, digamos, el poder económico de negociación que pueda tener un simple broadcaster, ¿no? Por lo tanto, es ese el reto, esa es la cuestión, y entonces aquí, bueno, es un poco sacar la bola de cristal y decir hasta qué punto esto va a matar al broadcaster tradicional y va a hacerlo desaparecer, o hasta qué punto va a haber una convivencia entre los dos ámbitos, ¿no? O hasta qué punto, en un momento dado, las autoridades pueden seguir considerando
que reservar una parte do espectro para o broadcasting tradicional continúa siendo un uso razonable do espectro, ¿no? Y si no, hasta qué punto eso no es, digamos, un derroche de espectro y consideran que es mejor. Pero entonces, claro, habrá que ver quiénes son los nuevos actores, a quién se les otorga la licencia, a las compañías de telecomunicaciones, a los broadcasters. En estos momentos, por ejemplo, hay un nuevo poder emergente, que son los fabricantes de Smart TV. Y por una sencilla razón, porque el fabricante de Smart TV tiene la capacidad, en un momento dado, de prefigurar la oferta que nos aparece en el momento de encender la pantalla. Y es el fabricante de Smart TV que tiene acuerdos con diferentes proveedores de contenidos para decir, mire usted, si llegamos a un acuerdo, cuando se enciende el televisor, el comprador, el usuario, se va a encontrar con estas opciones para, por tanto, digamos, lo que antes era un terreno acotado a un determinado número de actores, que eran los broadcasters, se está abriendo, pero se está abriendo no solo a las telecom, sino que se está abriendo a actores que hasta ahora nunca les habíamos dado ningún poder en ese terreno, como son los fabricantes de terminales.